Continuamos con nuestro curso de indicadores técnicos y en este séptimo capítulo hablaremos de los puntos pivote. Los puntos pivote son un tipo de herramienta del análisis de mercado que es empleado por muchos traders para operar regularmente en los mercados. Se emplean junto con los soportes y resistencias para determinar niveles en los cuales el precio tiene altas probabilidades de rebotar. Normalmente dibujar un soporte o una resistencia uno lo hace a partir del gráfico, es decir, de forma visual. Pero el punto pivote no se calcula de forma visual, sino tiene un trasfondo estadístico. Un punto pivote es igual a el precio más alto del periodo anterior, el precio más bajo del periodo anterior, el precio de cierre, sumas esos tres datos y lo divides entre 3. Por ejemplo, si yo quiero calcular el punto pivote diario, necesito el precio más alto del día de ayer, el más bajo del día de ayer y el precio de cierre del día de ayer. Sumo estos tres valores y lo divido entre 3 y voy a obtener el punto pivote del día de hoy. A partir de ese punto pivote, también puedo calcular niveles de soporte y resistencia que derivan del punto pivote. Entonces, si yo dibujo, por ejemplo, en la plataforma de TradingView el punto pivote, me van a aparecer todas estas líneas, ¿no? De R1, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, soporte 1, soporte 2, soporte 3. En la práctica no es necesario que tengamos todos estos niveles, ¿no? Los podemos eliminar, solo nos podemos quedar con el punto pivote principal, ¿sí? Entonces nos deberíamos quedar con una gráfica así, solamente con el punto pivote del día. Esto es un gráfico de 1 hora de la libra esterlina dólar y lo que yo estoy viendo son los puntos pivotes diarios. ¿Ok? Por definición, estadísticamente, el precio la mayor parte del tiempo toca al punto pivote diario que le corresponde en el transcurso de ese día. Entonces, este día transcurre desde aquí hasta aquí. Y lo normal es de que en un momento del día o en cualquier momento el precio en algún momento lo toque. Como pasó aquí varias veces, como pasó aquí también en este día, como pasó por acá. Pero existe una estadística muy importante que nos dice que en el mercado de divisas el 75% de las veces cuando el precio no toca a su punto pivote correspondiente se transforma en un punto pivote perdido. Y ese punto pivote perdido tiene mucho valor, porque el 75% de las veces el precio regresa a dicho punto pivote perdido en los siguientes 10 días. Entonces, veamos ahora este gráfico y busquemos puntos pivotes perdidos. Por ejemplo, este es un punto pivote perdido. ¿Por qué? Porque en el transcurso de todo el día no hubo ningún momento en el cual el precio tocó a su punto pivote correspondiente. Entonces se transforma en un punto pivote perdido. Ahora, ¿cuál es la estadística? La estadística dice que una vez que ya identificas un punto pivote perdido, en los siguientes 10 días, el precio debería regresar a ese punto pivote perdido el 75% de las veces. Entonces aquí, por ejemplo, lo que puedo ver es que pasa un día, pasa 2 días y el precio regresa al punto pivote perdido. Entonces se cumplió la estadística. Acá hay otro punto pivote perdido y el precio al siguiente día, en este movimiento de subida, regresa al nivel del punto pivote perdido anterior. Acá hay otro punto pivote perdido, fíjense, porque en su día no fue tocado, y luego pasan un par de días y el precio no regresa. No sé lo que pasó después, pero yo sé que existe un 75% de probabilidad de que regrese a este nivel en los siguientes 10 días. Acá en este otro gráfico para el euro dólar, acá hay un punto pivote perdido. Miren, pasa un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Y en el 9º día el precio regresó y tocó el punto pivote perdido. En el 9º día. Acá hay otro punto pivote perdido. Pasa un día, 2 días y el precio regresa. Acá hay otro punto pivote perdido.
Ha pasado un día, 2, 3, 4 días y el precio no ha regresado. Pero de repente en los siguientes días regresa. Ahora, existe un 25% de probabilidades de que no regrese. Así como existen los puntos pivotes diarios, también existen los semanales o los mensuales. Sí, por supuesto. Cuando nosotros ya cambiamos de temporalidad, por ejemplo, ahora vemos gráficos de 4 horas, ya el punto pivote diario no me es tan representativo. Probablemente tenga que usar unos semanales o mensuales. En este caso estoy viendo los pivots semanales y aplica la misma lógica, ¿no? Si encuentro un punto pivote perdido, debería regresar a dicho punto pivote en las siguientes semanas. Ahora, ¿para qué me sirve el punto pivote básicamente? Pues es un nivel estadístico muy potente y el punto pivote perdido puede funcionar en ocasiones como una especie de take profit. Imagínense que yo he ejecutado una posición de venta aquí. Entonces, un posible objetivo, ¿dónde puede estar? En un punto pivote perdido, ya sea este aquí o este aquí. ¿Por qué funcionan los puntos pivotes perdidos? Básicamente son efectivos en el mercado de divisas, dado que los pares de divisas presentan tendencias más irregulares y laterales en el largo plazo. Entonces lo que sucede es de que como las divisas son bastante laterales, es decir, el precio puede hacer un recorrido, pero luego nuevamente retroceder, ahí va a capturar a los puntos pivotes perdidos que dejó. Cosa que no pasa tanto en el mercado de acciones, que es un mercado mucho más tendencial. Lo que va a pasar aquí, por ejemplo, en un gráfico de acciones como Nvidia, es de que el precio va a dejar puntos pivotes perdidos, pero como la tendencia es tan fuerte, va a seguir subiendo y no va a regresar a tomar esos puntos pivotes perdidos, como este o como este. No regresa rápidamente y de repente nunca regresa. Esto pasa porque los gráficos de acciones son mucho más tendenciales. Entonces, para que la estadística funcione, tenemos que operar en un mercado ciertamente lateral. Las divisas tienen justamente ese componente. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video.